Hey, ¿qué onda, amigos? Yo soy Sakura Tehuacán y hoy traemos un nuevo video. ¿Qué hay, compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien y estén teniendo un excelente día. Mis licenciados, a que no saben, a este gran lugar que los traje, al lugar que nos invitaron, y realmente me llevé una grata sorpresa. Cuando llegué, yo nada más miré un acuario y pensé que nada más íbamos a ver un acuario con algunos peces disco, pero cuando divagamos, cuando anduvimos por toda la casa del buen Osvaldo, de Buen Os, que es la persona que nos invitó, nos llevamos una gran sorpresa. De verdad que este video les va a encantar, así que necesito que dejen su me gusta, que se suscriban y que dejen sus comentarios sobre este video, mis licenciados. De verdad que es un gran video, espero lo disfruten. Recuerden que no podemos bajar la calidad de los videos que hemos subido anteriormente porque los acuarios pasados estuvieron fregones y este tiene que estar igual de fregón. Así que, mis licenciados, sin más preámbulos, vamos a entrevistar al buen Osvaldo y nos platique qué es lo que nos va a mostrar. Pues, mis amigos, estamos con el buen Osvaldo. Antes que nada, un gusto conocerte, la primera vez que nos vemos. Anteriormente ya hemos platicado ahí por mensajito, pero hasta hoy se dio la oportunidad. Y de igual manera, gracias por invitarnos esos sagrados alimentos, muy buenos. Te agradezco bastante. Preséntate para las personas que no te conocen. ¿Quién eres, mi buen Osvaldo? Claro, bueno, soy Osvaldo Rodríguez. Tengo ya en el mundo de los discos 8 años. Tengo ahorita 4 pedacitos de charco en donde tengo mis discos, Ángeles Altum, Cardenales, Coris, Tetras Borrachos, y pues disfrutando un poco del hobby y ayudando a los que podemos. Ok, mi buen Os. Platícanos, ¿ya tienes experiencia con esos peces o anteriormente tenías otro tipo de peces? No, yo empecé con japoneses, viudas, flecos, tetras, metiendo de todo lo que encontraba y me gustaba. Y en 2015 fue cuando descubrí a los peces disco y ya me metí en el mundo de los discos. ¿Ha sido fácil o difícil entrar en este mundo? Antes no había tanta información como ahorita, entonces sí era bastante complicado. Tenía muy poca filtración, no sabía mucho de los cuidados que había que tener con ellos, el espacio, más que nada las características que tienes que tener en su medio. No estaba muy informado hasta que, pues a la mala, ahora sí que teniendo peces, comprando peces, matando peces. Pero ya conforme se fue dando más información, pues ya ahorita ya es más disfrutarlos que sufrirlos. Exactamente, yo no tengo tanto tiempo en el mundo de los discos, yo estoy desde 2017, pero de esa época para acá siento que sí es más fácil el mantenimiento de esos peces. Por lo mismo que ya están modificados, ya están más manipulados, pues el pez suele ser más resistente a como era antes. Sí, además que la información, tanto de literatura como videos, es mucho mayor. Sí, y creo que el entrar a este mundo pues es más amigable, ¿no? ¿Y buenos? Sí, definitivamente. Anteriormente, pues te digo, no había tanta información, la poca que había venía de Asia, de España, con cosas que no llegaban tan fácilmente a México y era mucho más complicado poder tenerlos. Sinceramente, yo no sé por cuál de todos los acuarios debemos de comenzar, así que lo dejamos a tu criterio y nos gustaría que nos muestres tu primer acuario. Claro, el primer acuario es este que tenemos aquí. Es tratando de replicar algo más amazónico. Aquí tengo nada más Ángeles Altum. La verdad desconozco de qué río. Un disco salvaje, Jekyll. Y un ejército de Coris. Este acuario es de 250 litros. De filtración uso un FX6 y la segunda intención de este acuario es también fungir como cuarentena. Todos los peces que pasan por aquí primero están de 1 a 2 meses y posterior a ese paso ya decido si se van al acuario más grande o los mantengo aquí para como otro tipo de acuario. Okay, esos Altum que vemos aquí en pantalla, ¿sabes si son F1, F0? En teoría son F0, son de captura. Ok, ¿ha sido complicado el aclimatarlos? No, para nada. No, la verdad el proceso que he tenido con ellos en cuanto a adaptación ha sido muy sencillo. Inclusive pasaron por una bacteriosis y el medicamento que utilicé no les hizo mayor daño, como dicen muchas de las leyendas, ¿no? De que el Altum no aguanta los medicamentos. A mí me ha tocado todo lo contrario. Ok, yo igual en su momento tuve un ataque bacteriano con mis Altum y ocupé el Cupra y como dices, no tuve ningún problema de que se hayan muerto por una intoxicación del medicamento. Obviamente creo que es importante igual saber la dosis y qué tipo de medicamento emplear, ¿no? Correcto.
Sí, tal cual, ¿no? Aquí, en todo este ejército de corredoras que tienes, platícanos cuáles son las variedades que tienes. Hay Arcuatus, Punctatus, Adolphoi, Abrosus, que son las más pequeñitas. Yellowtail, que son unas que con la luz se ven amarillas. Y creo que ya. Ok. Al tener distintas variedades de corredoras, ¿no hay problemas de territorio o que estén ahí estresándose? No, fíjate que al contrario, entre ellas hacen cardumen. Y pues puedes ver que hay algunas que son como las alfa. Inclusive si ahorita muevo la mano por acá, todos van siguiendo a las alfa que existen en los cardumen y se van hacia el otro lado del acuario. Okay. Es importante igual recalcar que muchas veces compramos corredoras y a veces nada más compramos 3, 4, 5 corredoras y estas en su momento se mantienen ahí escondidas. Cuando ya son de mayor cantidad o el cardumen es bastante grande, se exponen más al nadar más en el acuario y es cuando lucen. Exactamente. En su totalidad, ¿no? El disco que tienes, ¿qué variedades sabrás? Es igual un salvaje del Amazonas, es Haeckel. Ok, supongo que la hoja que vemos aquí al fondo es de almendro. ¿La ocupas como algo preventivo o nada más como para darle ese toque amazónico que comentabas al inicio? Sí, es el puro toque y en algunas ocasiones también las uso para relajar a los peces. ¿Este acuario qué temperatura lo tienes? Este está en 28 grados. 28 grados. Y al hacer un acuario pues algo grande, ¿con qué frecuencia le haces los cambios de agua? ¿Qué tipo de agua ocupas? ¿De la llave, de ósmosis o de garrafón? A este le cambio alrededor de 100 litros cada 15 días. El tipo de agua de ósmosis, inversa. ¿Aquí tratas de igual tener un pH más ácido o ya esos peces están establecidos en un pH estable? Es más estable, está en 7.2. Perfecto. ¿Y de igual manera qué alimentas procesado, vivo y congelado? Papilla, gránulo, hojuela, liofilizado, lombriz congelada, de todo un poquito. Realmente se ve increíble tener un acuario con un montón de corredoras. Hay personas que no les gusta para nada este tipo de peces, porque ya son peces de fondo, son peces que a veces están ahí escondiditos, pero justamente como tienen esta formación, se ven realmente pues increíbles. Además que son peces tranquilos, no son territoriales y nos pueden ayudar a comer la comida que va hacia el fondo y que los peces grandes pues no logran comerse en su totalidad. Y ven, aquí tiene un termostato, que es un Eheim, y aquí tiene otro al parecer. Y justamente en la parte de acá vemos la salida de su filtro, que es un FX6, que vemos en la parte de acá. Vean, se ve bastante bien este acuario. A mí me hubiera gustado que este acuario fuera al último, pero los otros acuarios que tienes igual merecen ser el estelar. Pero platícanos antes de mostrar este acuario, ¿cuál fue tu idea? ¿Qué es lo que querías plasmar en este acuario para tener este resultado? Ok. Bueno, de entrada tenemos viviendo aquí casi 4 años y el proyecto pues era tener algo más grande que pudiera ya ser de 1000 litros o más, que cupiera y donde pudiera meter todos los discos que yo quisiera. Entonces cuando nos mudamos acá pues fue uno de los primeros requisitos de mi lado hacia mi esposa, poder tener un acuario grande. Y la idea o lo que yo quería replicar era pues tener un ecosistema parecido al que es en el que viven ellos, sin ser totalmente amazónico. Aquí en este acuario, de hecho, peces discos salvajes no hay o de captura no hay. Todos son híbridos asiáticos y la idea, te digo, era replicar algo como un biotopo de algún río o algo así, no en específico alguno, pero sí que tuviera arena, piedras, sus troncos y sus plantas. Por así llamarlo, un biotopo estilo libre, ¿no? No tan estricto, por así decirlo. Ya que el estricto tiene que tener ciertas características de algún río o algún lugar en específico. Y justamente estamos viendo en este momento el megacuario que tienes, buen Os. Platícanos cuántos charales tienes en este pequeño acuario. Peces disco ahorita en este nada más son 46. 46 peces disco, wow.
más algunos cardenales que andan perdidos por ahí, unos tetras borracho que igual anda un cardumen pequeño por ahí, coris, un Geophagus surinamesi, que es el grandote que anda allá atrás, y algunos tetra fantasma y uno que otro pleco que igual anda escondido en los troncos. En los troncos, no, de verdad que este acuario es de otro mundo. Yo no he visto tantos peces juntos en un solo acuario y verlos aquí es realmente increíble. Obviamente, al ser una gran cantidad de peces, producen una gran cantidad de material biológico. Platícanos cómo es que logras mantener un acuario pues, totalmente cristalino. Claro, probablemente en el fondo del acuario podemos ver algunos detritos, que es la sociedad de los peces, pero es parte del ecosistema de estos. Pero ¿cómo es que manejas toda la estabilidad de los parámetros de este gran acuario? Bueno, el principal método es la filtración, o el corazón del acuario. Tengo un sump de 250 litros. En el cual tengo esponja para los sólidos, que sería como la primera etapa. Que justamente en la parte de acá abajo vemos tu SOM, ¿no? ¿Este SOM de cuántos litros es? 250. 250 litros. Vemos que tienes canutillos, vemos que tienes piobolas y de igual manera esta característica que hemos visto últimamente en los acuarios que hemos ido a grabar, que es la cama de arena. Correcto. ¿Qué tal te ha funcionado este tipo de filtración? La verdad bastante bien, por lo mismo de la sobrepoblación o cantidad de peces que tengo. Empecé a tener problemas y temas de nitratos. Y la cama de arena profunda o el destructor de nitratos, la verdad fue el tema que me ayudó a resolverlo. Utilicé reactores de biopellets que me ayudaron. Una semana, 2 semanas se saturaban y otra vez regresaba lo mismo. Y la otra es los cambios de agua. Igual hago cambio de 200 litros cada 15 días. Okay. ¿Y esto que vemos en la parte de acá es una lámpara UV? Ajá. Sí, esa igual al día prende 3 horas con un temporizador. Para igual matar cualquier bacteria nociva para los peces. Ok, se dice que las lámparas UV son bastante buenas porque son como bactericidas, por así decirlo. Ajá. Pero, ¿qué tan sano es o cómo es que no logra matar la bacteria benéfica que debemos de tener en nuestro acuario? Mira, lo que yo he leído y he escuchado es que mucho tiene que ver con el flujo o la velocidad del flujo que haces pasar por la lámpara. Tiene que ser lento para que, digamos, la ultravioleta haga su trabajo. De pasar muy rápido es como si no tuvieras nada y el problema persiste. Ok. Entonces es la manera en cómo podemos evitar que mueran bacterias benéficas. Ajá. Perfecto. Si nos puedes decir algunas de las variedades que tienes en este acuario o cuál pudieras tú decir que son tus variedades más exóticas, por así decirlo, de buenos. Ok, en esta pareja que igual está cuidando una apuesta ahorita, son Batik Eruption. Okay. Estos son del creador de Jackson Kyung. Tengo un albino Scorpion que anda allá atrás. Ok, esta parejita, antes de pasar con el otro, más o menos ¿cuál es el costo que tienen en el mercado? Alrededor cada uno de 10,000 pesos. 10,000 pesos. ¿Ya los compraste de ese tamaño o tú fuiste creciéndolos? Un poquito más chicos. Ok. Y hablabas de blanquito que... Ajá, ya se fue allá atrás un albino Scorpion que está por el filtro de esponja. Que es justamente este. Podemos ver que está libre de pimienta, ¿no? Totalmente blanco. Sí, al contrario de estos dos que parecieran discos negros, pero pues es pura pimienta. La pimienta es algo completamente genético, ¿no? Es algo más estético o hasta donde yo tengo entendido no tienen que afectar en algo su salud, ¿no? Sí, para nada. Si los ves, pues son peces sanos. Bueno, tienen muy buena forma. Tienen buena forma, nada más es la parte de la ¿no? pimienta. Ajá. Perfecto. Y este que vemos en la parte de acá, ¿qué variedad es? Ese es un red cover con blue rim.
Okay. Dependiendo igual de la luz y qué tan cómodo esté, es que saca el anillo y hay veces que no lo pigmenta tanto. ¿Tú cómo logras mantener o cómo logras que tus peces mantengan ese color tan fuerte como el que vemos acá? ¿Das algún tipo de alimento en específico o cuál crees que sea ese punto acertado que has hecho con tus peces para que se mantengan así? Pues yo creo que mucho es genética, porque en realidad o algún alimento como los que tienen hasta aceitina para mantenerlos rojos no uso. Okay. A mí lo que me ha servido son el mix de alimento y con eso, o sea, la verdad no he usado algo para mantenerles el color o reducirlo, aumentarlo, es básicamente el mix de alimentación. Yo creo que esa es la mejor manera como de alimentar no solamente a los discos, sino cualquier tipo de pez. Darle una gran variedad de alimentos para que en conjunto complementen las necesidades nutricionales de estos peces, ¿no? Así es. Perfecto, buenos. Este que vemos aquí que tiene un grecado bastante interesante y tiene esas 4 líneas en la parte del centro. ¿Qué variedad es? Ese, el criador lo bautizó como piel de serpiente pitón. Okay. Pero pues yo lo veo como un piel de serpiente, nada más con cobra, ¿no? Barras de estrés muy, en vez de pitón, muy cobra. estresado. En vez de pitón, cobra. Ok. Este pez no logra cambiar de color, o solamente cuando está estresado muestra estas líneas nada más. Generalmente con la luz prendida es cuando las tonifica más. Porque con la luz natural el pez se ve azul y su grecado rojo. Perfecto. Bueno, mis amigos, es uno de los cuantos peces que tienen buenos en este acuario. De igual manera vemos algo muy característico, que tu cama de arena no es tan gruesa. ¿Tiene algo que ver o eso ya nomás es estética? No, sí, en algún momento le había metido una cama más gruesa yo creo como 7 centímetros. Y el sifoneado era complicado y aparte podía llegar a generar bombas de nitratos. Entonces sí, cuando regresé, porque antes tenía el acuario totalmente desnudo, cuando regresé a la arena y el tronco y las plantas, decidí de poner la camita de arena, pero un poco más delgada. Más delgadita. Al ser peces que yo creo que andan como en las 6 pulgadas. Ajá, la mayoría. 5 pulgadas. ¿Cómo ha ido su convivencia con peces pequeños? ¿Sí los has logrado convivir o de vez en cuando se andan devorando a uno? No, la verdad, bueno, antes de ingresar los pequeños, sí trato de engordarlos o crecerlos un poco en un acuario aparte y ya que están más grandecitos es que los ingreso. Okay. Porque otro tema con el pez chiquito es como mi sistema es por rebosadero, se llegan a ir por el rebosadero en la bajada de agua y los encuentro luego en el sump. Es justamente en la parte de acá, ¿no? Y ahorita que estamos en la parte de arriba, vemos que igual tu decoración incluye estas plantas que nada más mantienen sumergidas las raíces. Esta que vemos acá es una monstera. No, es costilla de Adán, le llaman. Y al tener estas plantas, ¿agregas un tipo de abonado o solamente las plantas absorben los nutrientes de los peces que desechan por el medio de las heces? Solamente eso. El tema de la luz, que generalmente en 24 horas está prendida solamente 4. Y de aditar algo, nada, solamente pues ahora sí los desechos de los peces. Los peces nada más. O sea, mis amigos, realmente es fabuloso ver una gran cantidad de peces de todos los colores, de todos los tamaños y sobre todo es que todos se ven bastante saludables. Yo siempre les hago hincapié que siempre, cada vez que comen un pez disco, que obviamente vean el color, que no tengan algún daño, que no tengan alguna deformidad, pero que se enfoquen justamente en la parte de enfrente del pez, como lo estamos viendo en pantalla, ya que creo yo que eso indica que el pez está comiendo, que es un pez sano y que se mantiene pues bastante saludable, con no una garantía al 100%, pero sí nos da un porcentaje de que el pez va a ir bien o va a tolerar ese cambio de ambiente o de acuario cuando lo compramos. Hacer un acuario muy grande, ¿cuántos watts en cuestión de termostatos son los que tienes? Híjole, ahí sí son más o menos
600 si no mal recuerdo. 600 watts. A temperatura de 26 grados. Todos creemos que los discos requieren temperaturas entre los 28 y 29 grados, que porque supuestamente ese es su estado normal en la naturaleza. Pero tu experiencia, ¿cómo se han comportado estos peces a temperaturas de 26 grados Celsius? La verdad, bastante bien. De hecho, pues, teniéndolos con temperatura más baja, su metabolismo es más lento, por decirlo así. Con temperatura más alta sí he visto que necesitas mayor oxigenación, boquean más y también te piden más de comer. Entonces, y bueno, eso también ayuda a la proliferación de bacterias dañinas para ellos. Entonces yo lo que he procurado es mantenerlos a 26 y he tenido menor cantidad de problemas en cuanto a bacteriosis o que duren menos los peces porque esté yo forzando su metabolismo. Entonces la verdad es que con 26 no he tenido problemas ni con los discos, ni con los coris, con las plantas, nada. Ok, y de igual manera se dice que al tener los peces en temperaturas altas, pues igual aceleramos su metabolismo y eso permite o hace que el pez tenga más hambre, sobrealimentemos, podamos ahí alterar algunos parámetros y de igual manera no sé qué tan de acuerdo estés que podamos disminuir el tiempo de vida del pez por acelerar el metabolismo, por estar en temperaturas altas, ¿no? Sí, correcto. Perfecto, mis amigos, vean nada más, esto es realmente increíble. Todo está bien, perfecto, el acuario, aquí hay unos conos. Esos conos, para quien pudiera preguntar, son conos de desove. Obviamente al haber un montón de parejas, seguramente hay machos, hay hembras, y va a pasar lo que está pasando justamente de este ladito, que estas parejas ya se hicieron pareja, valga la redundancia, y pues comenzaron a desovar. Justamente esos puntos que vemos en la parte de acá, estos son huevecillos que esta puesta está cuidando. Y si se dan cuenta que al estar cuidando su puesta, pues mandan a todos los peces de este lado, ¿vale? Para tratar de cuidar a las nuevas crías. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Bien todos, ahora platícanos qué es lo que nos vas a mostrar ahorita. Bueno, aquí tengo un acuario hospital, que es donde trato a mis peces cuando llegan a tener algún problema. Generalmente es por temas de parásitos, examita, y también pueden llegar a ser casos de bacteriosis.
En este caso, la mayoría tienen examita, están ahorita en tratamiento y una vez que terminan, salen a lo que es ya el comunitario. Ok, obviamente hacer un acuario pequeño y hacer peces grandes, ¿con qué frecuencia le haces el cambio de agua? Igual por la medicación, es diario. Justamente, yo apenas hice un video donde hablaba sobre el acuario de cuarentena. Siento que esto, tanto como tener un buen sistema de filtración, creo que es muy importante siempre tener un acuario de cuarentena. Compres discos nuevos o no tengas discos nuevos, es siempre una manera de cómo puedes salvar todos tus peces. A veces pensamos que no las sabemos de todas, compramos peces y dicen, pero ¿para qué el agua se comparte? Ese empate bacteriano, sí, pues el pez se ve sano. Pero cuando lo ingresas al acuario es cuando vienen los problemas y todo se puede destruir. En un acuario de cuarentena no precisamente tiene que ser un acuario bastante grande. Siento yo que entre un acuario de cuarentena, entre más pequeño, podemos ser más controlados los parámetros y la dosis del medicamento no suele ser tan mínima para los peces. Exacto, eso y también la parte de los cambios de agua ayuda bastante porque entre más gastes, pues más agua puedes llegar a tirar. La parte de la dosis de la medicina es mucho menor y es un poquito más económico. Exacto. Y ven, nomás es un filtro de esponja, una piedra difusora y su termostato. Esos peces, al estar en medicación, ¿tú los acostumbras a tener como iluminación? ¿O ahorita probablemente ya estén acabando su tratamiento y es por eso que colocas la iluminación? ¿O cuando están comenzando, no les prendes la luz? Sí, generalmente, bueno, cuando es parasitosis o el tema de la examita, no hay tanto tema con lo de la luz. Cuando es bacteriosis sí procuro mantenerla apagada e inclusive uso una toalla para tapar el acuario, para mantenerlos totalmente oscuros. Ok. Para las personas que van a ver esta parte y se preguntarán de un acuario de cuarentena, ¿tú cuánto crees que es el tiempo suficiente como para aclimatar un pez nuevo? O al menos el tiempo que yo sigo son 15 días. Desde tu experiencia, ¿tú crees que en 15 días el pez ya puede tener una buena adaptación en cuestión de parámetros y de compatibilidad bacteriana, ¿no? Ajá, el proceso que yo sigo es una semana con agua limpia, en donde el pez no tenga contacto con la bacteria del acuario donde va a llegar, y a partir del día 8 es donde empiezo a agregar cierto litraje del acuario el comunitario para que vaya como adaptándose a esa agua. Ahorita que estamos aquí en este acuario, yo creo que aquí es importante recalcar cuál es la razón más importante por la cual tengas tus peces en una temperatura de 26 grados Celsius. Cuando están en tratamiento, como es en este caso, te permite aumentar la temperatura y eso ayuda a matar ciertos parásitos o algunas bacterias, ¿no? Exacto. Ahorita, como ya están de salida, los estoy regresando a 26. Durante el tratamiento estaban a 32 grados, con la finalidad de acelerar el metabolismo, que todos los parásitos que trajeran llegaran a salir. Y ahorita ya se están adaptando más, digamos, al ecosistema donde van a llegar. Ok, muy buenos. Última pregunta, que eso ya es una pregunta más personal. ¿En tus acuarios de cuarentena o de tratamiento ocupas sal para acuario? Sí. En este caso para peces, ¿disco? Sí. ¿Sí? Yo en su momento ocupaba, porque ahorita dejé de ocupar por X razón, en mis cambios de agua agregar sal de acuario a mis peces disco. Pero muchos me decían que eso era tóxico para el pez, que eso lo podía maltratar, que lo podía quemar y hasta podía causarle la muerte. ¿Tú crees que puede llegar a pasar eso? Pues solamente por una sobredosis, que utilices, no sé, más de 10, 12 gramos de sal por litro, pero al igual que tú, yo en los cambios de agua no la uso más la sal para el tema de la medicación. Ok. Entonces, ¿tú recomiendas la sal para medicación y para adaptar un pez nuevo? Perfecto. Entonces, es un buen tip que nos da Melu Buenos, que claramente que es un crack con esto de los peces. Licenciados, ¿qué tal les está pareciendo este video? Realmente los 3 acuarios que ya hemos visto están espectaculares. O sea, hemos visto más de 60, 70 discos y aún no termina esto. Yo creo que los consejos que nos dio el Buenos en cuestión de un acuario de cuarentena, los tips que nos dio en cuestión de igual de la temperatura, es importante tomarlos en cuenta porque eso nos va a ayudar a tratar o a prevenir enfermedades en nuestros acuarios. La verdad que uno no se cansa de ver estos peces. Hay peces
o sea, muy grandes, ya parecen acetatos. Y qué envidia. No sé si existe envidia de la buena, pero a mí me gustaría sinceramente tener un acuario igual de grande, porque yo creo que sería feliz. Ahí pasaría mucho tiempo viendo el acuario, viendo los peces, viendo cómo se comporta, viendo cómo nadan. Creo que va a ser una experiencia sumamente grata el tener la oportunidad de tener estos acuarios bastante grandes. Así que me gustaría que ustedes dijeran en los comentarios, licenciados, qué tal les parece este acuario. Si a ustedes igual les gustaría tener un acuario bastante grande, y de ser así, como de más o menos cuántos metros les gustaría. A mí sinceramente un acuario como de 3 metros, de unos 70 centímetros de ancho y unos 70 de alto, sería el acuario perfecto para mí. Buenos, pues desgraciadamente ya pasaremos a los últimos acuarios. Realmente yo quisiera que no acabara esta aventura, pero dinos qué vamos a ver ahorita. Bueno, este es mi último proyecto, es el sistema de reproducción. Ahorita estoy tratando de hacer parejas entre varios discos que considero los más bonitos de los que tengo. Bueno, poder ver si puedo sacar crías y pues no sé, en algún futuro poder venderlos al público en general. Y bueno, este es mi sistema de reproducción. Ahorita ya tengo 4 parejas confirmadas. A su vez también son los peces que considero los más bonitos de los que tengo. Y pues la idea es poder llegar a criarlos desde pequeños hasta ya una talla en la que se puedan vender o seguirlos creciendo. Ok, Os, esos peces, ¿qué tiempo los has tenido en observación? En este caso, esos que ya vemos que ya formaron la parejita y vemos que aquí está su desove. Pues en realidad he tenido suerte con las que están formadas. Fue un periodo de máximo un mes en el que se empezaron a formar las parejas. La hembra empezaba a, digamos, coquetear con el macho empezaba a defender territorio para lo que es la puesta, y ya lo único que hacía después era empezarlos a separar para que tuvieran su espacio ellos y pudieran pues realizar todo el proceso. Así que tuvieran su privacidad. Exactamente. Os, nos gustaría, si eres tan amable, que nos explicabas cuáles especies son las que tienes en este acuario, porque sinceramente creo que vale la pena, o sea, todos los peces valen la pena, pero estos son la cereza del pastel. ¿Sí? Esta que vemos en pantalla, platícanos qué variedad es. Bueno, el macho es un pichón punteado, que es el blanco con puntos rojos. La hembra, que es la más chiquita, es una pantera de 4,5 pulgadas. ¿Qué vaya a salir de ellos? No sé, pero pues a ver si logro sacar las crías. Así que lo importante es sacar las crías y después yo creo que tomarás el tiempo de seleccionar por variedades para su reproducción. Yo creo justamente como lo hiciste con esta pareja. Ajá, esta segunda, el macho es un albino mariposa y la hembra es un albino platino. De aquí han logrado poner los huevos, pero el macho siempre se los come. Se los come. Esos peces son albinos, ¿cierto? Sí. Okay. ¿El albinismo no afecta como lo puede afectar con otros seres vivos? Que hay más enfermedades, que son más propensos a adquirir ciertos parásitos, o tú no has visto ese caso. A mí lo que me ha tocado es crecerlos es más complicado. En enfermedades no, es más el tema de hacerlos crecer. Ok, es lo que has notado diferente por el albinismo que tiene. Y en la parte de acá abajo, vean nada más, mis licenciados, vean esta silueta, este grecado de este pez. Os, platícanos qué variedad de pez es. Ese es un igual piel de serpiente. Digamos, la característica de los dos que están en esta pecera es que el anillo azul lo pintan bastante en su tonalidad. Tengo un red cover igual con blue rim o anillo azul, que es hembra. 2 mariposas, que son las blancas, y la pareja que está confirmada es este Blue Scorpion con el Jekyll turquesa que está atrás. En la parte de atrás, ¿no? Ajá. Oye, Os, ¿cómo es que mantienes que este red cover tenga ese color pues muy marcado? Yo tengo allá en la casa, tengo unos red cover, pero sinceramente se ven súper oscuros. Y yo pensaba que era porque tenían un fondo negro. Ajá. En ese caso, tú también tienes un fondo negro, sin embargo, y vemos cómo este pez saca su color al 100%. ¿A qué crees que se deba que
yo no pueda tener esos peces como lo tienes tú? Bueno, la primera parte es la genética. La segunda pueden ser factores como la luz. La luz que yo tengo en estos acuarios es azul. Entonces resalta un poquito más los tonos rojos. Y la última variable es la alimentación. Solamente que, como te decía, en alimentación yo no uso nada que resalte los colores o que haga que los rojos se vean más rojos. Sí, pero yo creo que influye mucho la genética. Y justamente ese es el... Esta, la hembra es la Haeckel Cross, Cross turquesa, que está ahorita volteando, y que el que está haciendo el baile es el macho, que es un Blue Scorpion. ¿Esos ya andarán en las 6 pulgadas? Yo creo que sí, de boca a cola sí. 6 pulgaditas, ya nada más. Esa franjita de ese cross es lo que la caracteriza. De este lado, igual estos que están todavía en grupo, estoy viendo, esperando que formen parejas. Tengo un Yellow Sunrise o un Yellow Rafflesia, un Leopard Haeckel, que es el azul con las barras, un Penang Eruption, que es el de los puntos, un Polka Dot Jaguar, que es el rojo, y un Yellow Map, que es el amarillo que está al fondo. Wow. Es sorprendente cómo te logras aprender todos los peces. Para las personas que no somos tan expertas o metidas en los discos, pareciera un ejemplo que este rojito que vemos acá fuera similar a este que está acá. Pero yo creo que el cierto tipo de grecados, ciertos patrones es lo que hace que cambie el nombre, ¿no? Así es. Sí, la particularidad son los lunarcitos que llega a tener, que ya lo convierte en jaguar, o así le ponen los criadores. Y aquí vemos otra parejita que de igual manera ya desobó. Sí, la hembra es una Red Nebula y el macho es un Blue Leopard Haeckel. Wow, o sea, el color de esta nébula es bien intenso. Y de igual manera, como ya es confirmada y ya está el desove. Sí, aquí el único tema es que el macho no logró fertilizar todos los huevecillos. Salieron algunos alevines, pero por el mismo hongo que se les llega a hacer, no los pude sacar adelante. Infectó a los demás, ¿no? Exactamente. ¿No has intentado hacer una apuesta pues, que la saques literalmente tú? O sea, que tú te encargues de cuidarlos, no tanto del padre. No, la verdad, con esto del proyecto de reproducción tengo como mes y medio más o menos. Ok. Entonces no, ahorita he dejado que la naturaleza haga lo suyo, pero igual y más adelante lo pensaría. Y ellos, sinceramente, si estos estaban chulos, los que vemos en la parte de acá arriba son la cereza del pastel. Vean nada más, mis licenciados, vean el tamaño de estos azules. O sea, voy a acercar mi mano lentamente y sin problema. Vean nada más, ¿ya vieron? ¡Wow! O sea, son peces que están gigantescos. Vean los patrones de estos peces, los puntos. Platícanos, ¿qué chulada de peces tienes aquí? Bueno, igual los azules que mencionabas son Blue Diamond. Punteados está el Penang Eruption, que es este grande de acá. ¿Está acá? Ajá, ese mero. Ese que estás enfocando es un Pantera. Ok. El que se acercó es un King Viper. El que tienes ahorita es en Super Pantera. El patrón cambia un poquito en lo que es el grecado, que pareciera como si lo hubieran cosido a mano. Ok. Ese es un Pantera Eruption. Y el Red Ica con Blue Rim. He escuchado que este pez ha sido muy codiciado entre los juguistas, ¿no? Muy buen. Os, ¿qué tan difícil es poder conseguir un pez de esos aquí en México? Pues sí es, o al menos antes era complicado. Más que nada también no son peces sencillos de obtener por parte de los asiáticos, y el costo, la rareza que tienen también los hace pues, poco accesibles. Ok.
¿Dices saber si es macho o es hembra? Ese es hembra. ¿Hembra? Wow. Sí, ha estado tratando de poner justo con el macho que está a un lado, el Blue Diamond, pero igual por la densidad de peces que hay en la pecera, no han logrado como hacer un espacio solamente para ellos. Pues, hace rato que venimos a verlos, sí tenía un color, pero siento que ahorita en la cámara sacó más sus colores, ¿no? Hasta como si supiera que lo estamos grabando. Sí, a veces también, generalmente cuando no está la lámpara prendida, la tonalidad de su cara también es más oscura. Ok, no, mis licenciados, justamente, o sea, de todo este rat que tienen la parte de acá abajo, siento yo que estos de verdad que son una verdadera joya. Y no son nada asustadizos, te acercas y conviven, no son nerviosos. Uno pensaría que porque están aquí escondidos, por así decirlo, uno pensaría que fueran peces nerviosos, que estuvieran ahí arrinconados y todo eso, pero no, al contrario, te acercas y el pez se mantiene muy sociable con su entorno. Y siento yo que es un indicativo de que el pez está bien adaptado y sobre todo está súper sano. Aquí, en cuestión de filtración, vemos que tienes una filtración de tipo SOM. Ajá. Que vemos en la parte de acá, que es bastante grandecito y igual está cargado de material biológico. Aquí vemos que es guata. Ajá. Sí, es guata, las biosferas, algunos bloques y canutillos. Tengo todavía una cámara vacía para el destructor de nitratos y lo que es ya la subida. Estos, al tener un sistema pues con muchos peces, ¿con qué frecuencia haces el cambio de agua? ¿Los parámetros del pH son iguales que los acuarios pasados? Sí, este igual es pura agua de ósmosis. Generalmente hago un cambio cada 15 días de 200 litros. Y el pH, al igual que los otros acuarios, está alrededor de 7.2, 7.4. Perfecto, pues, amigos. Realmente que esta joyita que tiene lo bueno escondido es de admirar. Los ejemplares se ven súper padres, muy redondos, muy activos, y lo mejor es de que justamente la aleta dorsal cierra con la aleta caudal y eso forma perfectamente el círculo o lo que caracteriza al pez diésco.
Mi buen licenciado Oz, realmente estoy impresionado con tus acuarios. Jamás he visto tantos discos en un acuario o un ecosistema tan grande como lo tienes y realmente te felicito. Estoy más que seguro que los licenciados que van a ver este video van a estar envidiados por todo lo que has logrado. Gracias. Y confío y estoy seguro que vas a lograr que tu proyecto de reproducción se logre. No tengo otras palabras que decirte, Oz. Realmente estoy asombrado por la belleza de tus ejemplares y sobre todo el cuidado y lo que tratas de darle, el tipo de vida, la calidad de vida es realmente admirable. Gracias, gracias. Y pues aquí tienes tu casa y cuando gustes espero pronto avisarte que ya se dieron los peces pequeños para igual poder hacer algo juntos. Seguro que sí. Bueno, habrá personas que quieran contactarte, Ajá. que quieran algún tipo de información, asesoría o que puedas tú ofrecerles algo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Alguna red social? ¿Número telefónico? Bueno, en WhatsApp mi número telefónico es 55 19 48 5976 o también en la mayoría de los grupos de peces disco participo como hobbyista. Ok, entonces con este número telefónico pueden contactarte por cualquier duda, pregunta o si quieren adquirir algún tipo de ejemplar, no sé si los puedas ofrecer o vender o algún accesorio, pueden contactarse sin ningún problema. Sí, sin problema. Y buenos, debo dar las gracias, pues la verdad que es un deleite haber grabado este video. Tienes unos ejemplares bien padres y como lo vuelvo a repetir, los licenciados van a estar encantados con este video. Mis amigos, gracias. Pues hemos llegado al final de este video. Recuerden suscribirse, recuerden visitar nuestras redes sociales como es el Instagram, el Twitter y el Facebook, que nos encuentran como Acuarios de Tehuacán. Si quieren hablar, contactar directamente al buen licenciado Oz, su número lo dejo aquí en pantalla o estará en la descripción de este video. Pues mis amigos, sin nada más que decir, les recuerdo mi nombre es Alberto. Osvaldo. Esto fue Acuarios de Tehuacán. Nos vemos en la próxima. Hasta la vista. Bye bye.